¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. En estos días hemos visto que los medios han inundado toda la información con respecto a noticias económicas, noticias financieras, en específico la quiebra de First Republic Bank y bueno, todo el antecedente que dejó Silvergate Bank, Silicon Valley Bank, Signature Bank. Y les voy a platicar un poco todo lo que va relacionado a este colapso de First Republic Bank y todo el problema financiero y económico en el que está Estados Unidos. Vamos a ver un tema muy específico, fractional banking, que es de donde se origina todo el problema en lo que estamos el día de hoy. Y bueno, sin más, comencemos. Aquí, bueno, tenemos una nota de First Republic Bank que, como ustedes saben, colapsó recientemente debido a los depósitos de los usuarios. Tema importante, los depósitos de los usuarios. Y vemos que al caer los depósitos de los usuarios, bueno, provoca que el banco no tenga la liquidez suficiente, otro tema importante, liquidez suficiente para afrontar todos los compromisos que tenían, ¿no? Y va ligado este tema de liquidez también al tema de las tasas de interés que vamos a ver en un momento. Y aquí voy a pasar rápidamente a lo que se está viviendo, ¿no? En el tema de los bancos. Y es que todos los bancos, que todo el sistema financiero está viviendo una caída en los depósitos bancarios derivada de varios factores, ¿no? La tasa de interés, el miedo que existe ahorita en los mercados que está provocando que mucha gente no deposite todo lo que en un sistema normal debería fluir en el dinero, ¿no? Entonces está restringiendo esos depósitos, lo cual está apretando más a lo que es el sistema financiero. Y aquí vamos a hacer una pausa y vamos a hablar del fractional reserve banking. ¿Y qué es el fractional banking? Es un sistema en el que los bancos pueden prestar más dinero del que tienen en sus reservas. Y me dirás cómo esto es posible. Bueno, es bastante simple. Cuando depositas dinero en un banco, ese dinero no se guarda en una caja fuerte del banco y ese dinero no lo tiene el banco físico como uno pensaría. Ese dinero se va y se toma y lo prestan otras personas o empresas. Entonces el dinero prestado se convierte en un depósito para la persona o empresa que lo recibe, lo que significa que el banco ahora tiene más depósitos. El banco puede usar estos depósitos para hacer más préstamos y así sucesivamente, creando una cadena de préstamos y depósitos que aumenta la cantidad de dinero en circulación. Sin embargo, el banco no puede prestar todo el dinero que tiene físico o prestado. Tiene que guardar una porción en sus reservas y debe de mantener una fracción de ese dinero como garantía en caso de que la gente quiera retirar su dinero. Por lo tanto, la cantidad de dinero que un banco puede prestar está limitada por la cantidad de reservas que tiene. Y vamos a hablar un poco de historia. El sistema de fractional banking se remonta al siglo XVII en Europa, donde los banqueros comenzaron a prestar dinero que excedía la cantidad de oro y plata que tenían en sus reservas. Sin embargo, el sistema de fractional banking moderno se desarrolló en Estados Unidos en el siglo XIX. Por ahí de 1863, el gobierno de Estados Unidos estableció el National Banking Account, que creó un sistema bancario nacional y permitió que los bancos emitieran notas bancarias respaldadas por bonos del gobierno. Estas notas bancarias podían ser utilizadas como moneda y permitieron que los bancos prestaran más dinero del que tenían en sus reservas. Sí, impresión de dinero. En 1913 se creó la Reserva Federal de los Estados Unidos para supervisar el sistema bancario y mantener la estabilidad financiera. La Reserva Federal estableció un sistema de reservas fraccionarias que permitía a los bancos, ojo, prestar hasta el 90% del dinero que tenían en sus reservas. A lo largo del siglo XX, el sistema fractional banking se ha expandido a nivel mundial y se ha convertido en el sistema bancario predominante en la mayoría de los países. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas y controversias, ya que algunos argumentan que puede ser una fuente de inestabilidad financiera y que los bancos pueden abusar de su capacidad para crear dinero de la nada. Y aquí vamos a regresar. Si
de alguna manera los prestamistas llegaran a solicitar el dinero, los depositantes llegaran a solicitar el dinero a la vez, el banco no tendría la capacidad para afrontar esas obligaciones. Y aquí vamos a hacer una pausa y vamos a hacer un ejercicio en Excel de lo que estoy hablando para que se den cuenta de la magnitud de lo que es el problema financiero de Estados Unidos y del mundo. Entonces, vamos a ver el sistema de fractional banking. Digamos que la Reserva Federal, o en este caso Raúl, depositó $1,000,000 en el banco. El banco tiene la capacidad o la obligación de mantener 10% de ese $1,000,000 en reservas. El otro 90% lo puede prestar. Entonces, al prestar de ese 1,900,000, esos 900,000 se vuelven a, de alguna manera, hacen un efecto multiplicador en el sistema, ¿no? Entonces, se vuelven a prestar y se pueden prestar hasta 9 veces. Entonces, esos 900,000 generan una reserva de 90,000 y esos 900,000 se vuelven a prestar menos la reserva, que ahora son 810,000. Y regresamos a esos 810,000, entran al sistema, quitamos ese 10% de la reserva y nos quedan 729,000. Y así vamos en la cadena. Lo interesante es esto, el dinero que se crea a partir de ese millón es ficticio, es dinero impreso, es dinero que no existe y no está respaldado. Entonces, de 1,000,000 que deposité, aproximadamente en el sistema se generaron $6,500,000 por ese efecto multiplicador de los bancos, en donde yo deposito, el banco retiene el 10% de reserva y presta los otros 900,000. Esto, digamos que de alguna manera no es problema. Sí, todos los componentes del sistema funcionan a la vez y a la par, y si los depositantes no exigen su dinero de manera simultánea. Entonces, vemos aquí algo interesante. Si nosotros consideramos una tasa normal en los Estados Unidos de un crédito hipotecario, de un préstamo hipotecario, que es alrededor del 6.90, 7%, vemos que en una economía donde todo funciona, en donde el límite de costo del dinero de la Fed es del 2%, bueno, vemos que aproximadamente las ganancias de un banco por este efecto multiplicador y por este sistema de 1,000,000 serían de $270,000, en donde al cliente le cobran 6.90 y la tasa de interés estándar es del 2%. Ok, entonces regresemos y tomemos en consideración varios números importantes. De $1,000,000 se generan reservas de $612,000 y se genera dinero ficticio de $6.5 millones. Eso, si se presta, nos genera una tasa de interés del 7%, que serían esos $380,000, con un costo de fondeo, un costo del dinero en el tiempo de $110,000. Eso nos daría una ganancia de $270,000. Pero ¿qué pasa cuando la Fed aumenta ese porcentaje, ¿no? Digamos que se aumenta el 5%, que es aproximadamente lo que está el día de hoy. El banco ya no gana esos $270,000. El banco está ganando $100,000 menos todos los costos que representa la infraestructura del banco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El banco empieza a perder dinero, empieza a perder fuerza, empieza a perder estabilidad financiera. Y eso sin decir lo que pasa con los bonos, que veremos en otro capítulo, veremos otra información, ¿no? Entonces, ahí está el problema que existe actualmente, ¿no? Cómo se está creando el dinero y cómo se está manejando todo el tema económico. Ahí es donde empiezan a quebrar los bancos, ¿no? ¿Por qué First Republic Bank quebró? Aquí está, ¿no? El por qué. Si esto le agregas el que tú quitas una parte de los depósitos también que no están entrando como flujo normal, bueno, tenemos un problema. Entonces, es por eso que existe un gran problema con Estados Unidos, con la tasa de fondeo de Estados Unidos, toda la parte de los depósitos que vamos a ver en los siguientes meses
que se dice mucho, el techo de la deuda, los problemas de Estados Unidos económicos, la desdolarización, el bloque económico BRICS, la inflación, etcétera, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no? Como claramente el target o el objetivo de la Fed de Estados Unidos era el 2% y ahorita aproximadamente está en el 6% la tasa de interés, ¿no? Y veremos que Jerome Powell nos sigue diciendo que la economía está un poco enfriándose, pero llegamos con un aumento de tasa, entonces vamos a ver mucho temas económicos, quizá quiebras de bancos futuros, no solo Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank, vamos a ver quizá muchísimas más. Como paréntesis, First Republic Bank acaba de adquirir sus activos JP Morgan, uno de los grandes, realmente se está de alguna manera monopolizando, ¿no? Los grandes se comen a los chicos en el sistema bancario. ¿Y qué vemos, no? La teoría nos dice que cuando los fondos, la Reserva Federal aumenta las tasas, los bancos aumentan las tasas en proporción a sus, de alguna manera, a los que piden el dinero, ¿no? Entonces, los préstamos se hacen más caros, la gente pide menos dinero y entonces empieza a retirar todo el dinero del sistema, se empieza a drenar la liquidez del sistema y la teoría nos dice que la inflación debería de caer, cosa que no está pasando al 100% en Estados Unidos, ¿no? Aquí vamos a analizar un poquito lo que pasa con los bonos para entender la relación, ¿no? Del lado del inversionista, del lado de los bonos. En el pasado, en donde existía una tasa de interés estándar, el precio de un bono, tú lo comprabas, hablando de este ejemplo, en $1,000, ¿no? Una tasa de interés del 10%. ¿Por qué? Porque era un bono con una tasa estándar, con una tasa fija, en donde te iban a regresar $1,100 al final del periodo. Actualmente, ¿qué es lo que pasa? Actualmente elevan esa tasa de interés, digamos, de este 10 a un 11% y de alguna manera el valor del bono cae a $990. Entonces, los bonos futuros se vuelven más baratos y los bonos que tenían los bancos anterior a todo este caos financiero son más caros, ¿no? Entonces se vuelven menos atractivos, lo que provoca que nos estén comprando los bonos como se quisiera. Adicional que el bloque BRICS está de alguna manera presionando para desdolarizar la economía. Entonces empezamos a ver temas económicos bastante complejos que nos llevan al problema enorme que tiene Estados Unidos actualmente, ¿no? Y en el tema de los bonos en específico, no es solo tema de Estados Unidos. Aproximadamente el 75%, si mal no recuerdo, lo tiene Estados Unidos, más otros actores económicos tienen parte de la deuda, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, vamos a ver cómo fluye todo esta parte de la deuda de Estados Unidos hacia otros países, ¿no? Incluidos Japón, incluido China, que son parte de la economía de Estados Unidos. Y bueno, como les comentaba, el miedo, todo el sistema colapsando, las noticias económicas tienen a toda la gente muy a la expectativa de qué es lo que va a pasar en los próximos meses con Estados Unidos, porque si bien recordemos, nos dicen que está estable, que va a fluir de manera correcta, lo que estamos viendo económicamente es muy diferente, ¿no? Los analistas, inclusive de la bolsa de Estados Unidos, del NICE, del Nasdaq, prevén una caída fuerte a niveles de 1929 de la bolsa. Entonces hay que ser precavidos en todos los temas económicos que vemos, ¿no? Y aquí que ya sabemos, ¿no? Los bancos que ya quebraron, Silicon Valley Bank, Signature Bank, actualmente, aunque esta gráfica no está actualizada, First Republic Bank ya lo tenemos en rojo, pero bueno, hay un sistema de bancos que puede generar un efecto dominó en todo el sistema y generar un problema grave, no solo para Estados Unidos, para el mundo también. Y llegamos a la parte importante, ¿no?
el debt ceiling, ¿no? ¿Qué va a pasar con el techo de la deuda? ¿Cómo se va a resolver el techo de la deuda? Entonces, Janet Yellen apenas hace algunas horas nos mencionó que si el techo de la deuda no se aumenta o no se resuelve para junio 1 de este año, Estados Unidos podría caer en una moratoria de pagos, un impago. ¿Qué significa esto? Que no podría pagar sus obligaciones, llámese economía militar, llámese museos, no podría hacer frente a todos esos pagos relacionados a su economía, ¿no? Lo cual causaría un colapso financiero de proporciones muy grandes. Y aunado este tema que tiene Estados Unidos de resolver el techo de su deuda, de resolver el problema de 32 trillones de dólares que tiene, tenemos que la desdolarización llegó y está presionando a lo que es el dólar, ¿no? El bloque BRICS se está uniendo para presionar hacia la desdolarización, para invitar a los países que usan el dólar a usar otro tipo de monedas, otro tipo de opciones que los lleven hacia una desdolarización. ¿Y por qué se da este tema? Recordemos que Estados Unidos usó su moneda o la moneda de reserva mundial como arma para atacar a otros países, llámese Rusia, llámese China, llámese India. Entonces, todos los demás países que de alguna manera no estaban tan abiertos con los ojos en esa parte, voltearon y dijeron, ok, ahorita estamos bien, somos amigos, pero ¿qué pasa si algún día te enojas? ¿Me vas a atacar con tu moneda? ¿Me vas a atacar con tu sistema SWIFT? Y es ahí donde es el problema, ¿no? Es ahí donde algunos países se están uniendo al bloque BRICS para evitar ese tema de usar el dólar como un arma. Entonces, agregamos ese tema a lo que es el problema de Estados Unidos. Y bueno, el bloque BRICS ofrece una nueva alternativa para una moneda de reserva, que sería lo mismo desde mi punto de vista. Realmente, si cambiamos de moneda de reserva del dólar a una moneda de reserva generada por el bloque BRICS, sería lo mismo. Podrían usar exactamente la misma receta para utilizar como arma la economía, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene que haber un sistema que no influya en los países descentralizado para que funcione todo el ecosistema de manera correcta y no se use como arma, sea país A, B o C. Entonces, importante este tema, importante aclarar eso. No creo que el bloque BRICS sea la solución, el nuevo orden mundial, como así lo llaman, sea la solución. Creo que deben existir varias monedas conjugando en un sistema de moneda de reserva para empujar a la economía y que no se use como arma. Desde mi punto de vista, actualmente estamos en una guerra económica y en un cambio hacia el sistema financiero cuántico, que es un cambio hacia el blockchain, un cambio de rieles en el sistema financiero. Y bueno, eso es todo por hoy. Sin más, todas las dudas que tengan, los invito a dejarme un comentario. También los invito a la plataforma de Fórmula Bullish, en donde van a encontrar muchísima información adicional a la que ya tienen en las diferentes redes sociales. Van a encontrar diferentes métodos de aprendizaje de trading, de finanzas, de economía. Entonces los invito a registrarse, a echarle un ojo. Es gratis la primera sección, que es donde yo los invito a registrarse. Solo necesitan su correo y ahí pueden ver muchísima información exclusiva que tenemos para ustedes. Sin más, muchas gracias y espero verlos pronto. Hasta luego.